Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Juicio a Darwin y a sus discípulos. Juicio a Darwin. Continuamos en este capítulo dedicado al problema de los fósiles. Si el darwinismo disfruta del estatuto de verdad a priori, entonces el problema que plantea el registro fósil consiste en explicar cómo es que la evolución darwinista se produce siempre de forma tal que escapa a la detección. Si, por otra parte, la evolución darwinista es una hipótesis científica que puede ser confirmada o infirmada por la evidencia fósil, entonces lo verdaderamente importante en cuanto a la controversia puntuacionista no es la solución que propusieron Gould, Eldredge y Stanley, sino el problema de cómo llegaron estos a merecer atención. Tal vez no hayan razones para dudar de que el equilibrio interrumpido pueda ser un modelo válido para la evolución en ciertos casos. Existen ejemplos como la proliferación en Hawái de especies de moscas de la fruta, donde parece ser que se ha producido una diversificación rápida tras una migración inicial de una especie concreta a una región nueva. Sin embargo, lo importante no es si ha tenido lugar una rápida especiación en islotes periféricos, sino saber si este mecanismo puede explicar algo más que una gama relativamente restringida de modificaciones que traspasan las fronteras de la especie, pero no implican cambios de mucha importancia en características corporales. Fijémonos en el problema que plantea el ejemplo de Stanley sobre las ballenas y los murciélagos, un caso de gama media que entraña el cambio en el seno de una sola clase. Nadie está proponiendo que el roedor ancestral, o lo que sea, se haya convertido en una ballena o en un murciélago en un único episodio de especiación, con la ayuda o sin ella de una mutación en sus genes reguladores. Habrían tenido que existir muchas especies intermedias, algunas de las cuales deberían haber sido numerosas y longevas. Ninguna de estas aparece en el registro fósil. Desde luego, los seres intermedios pudieron haber tenido vidas efímeras, si no estaban bien equipados para la supervivencia, como probablemente sería el caso de una criatura que estuviera a medio camino en el proceso de cambiar sus patas por aletas o alas. Sin embargo, al suscitar este asunto, nada se añade a la plausibilidad del escenario darwinista. No hay duda de que pudo haber ocurrido una cierta cantidad de evolución sin que dejase rastro en el registro fósil, pero en algún momento se necesitan excusas más ingeniosas para llenar los huecos de la secuencia fósil. Las discontinuidades entre los principales grupos, fila, clases, órdenes, no solo se encuentran por todas partes, en muchos casos son inmensas. Es que en esos grandes huecos nunca hubo más que individuos aislados en islotes periféricos invisibles. Entre todos los problemas a los que el darwinismo tiene que enfrentarse en el registro fósil, el mayor de todos es la explosión del Cámbrico, de hace unos 600 millones de años. En las rocas de este periodo figuran casi todos los fila animales, pero no existe el menor rastro de los ancestros evolutivos que los darwinistas necesitan. Recordemos que el término fila proviene de phylum, y que equivale a tipo. Como dice Richard Dawkins, es como si hubieran sido plantados allí, sin historia evolutiva alguna. En los tiempos de Darwin no había pruebas de la existencia de vida en eras precámbricas, y en el origen de las especies, Darwin concedió que en el presente el caso debe permanecer inexplicable, y puede con verdad ser utilizado como argumento válido contra las tesis que aquí se sostienen. Si su teoría era cierta, escribió Darwin,
el mundo precámbrico hubo de ser un enjambre de criaturas vivas. En años recientes se han encontrado pruebas de algas y bacterias en algunas de las rocas más antiguas de la Tierra, y hoy se acepta en general que estas formas de vida unicelular pudieron haber aparecido hace nada menos que 4.000 millones de años. Las bacterias y las algas son seres procariotas, lo que significa que cada criatura consta de una única célula desprovista de núcleo y de los orgánulos a él asociados. Las células provistas de núcleo, las células eucariotas, aparecieron más tarde. Después aparecieron también docenas de grupos independientes de seres multicelulares, sin ningún proceso visible de desarrollo evolutivo. La teoría darwinista exige que hayan existido cadenas de gran longitud compuestas por formas intermedias entre los organismos unicelulares y seres como los insectos, los gusanos o las almejas. Faltan, sin embargo, pruebas de que estos existieran, y no se dispone de una buena excusa para que así sea. El problema que plantea la explosión del Cámbrico ha sido del conocimiento de muchos lectores de nuestros días, merced al éxito de un libro de Gould, Wonderful Life, de 1991, que escribe la reclasificación de unos fósiles del Cámbrico conocidos como los fósiles de Burgess Shale. Según Gould, Charles Walcott, el descubridor de los fósiles de Burgess Shale, estaba decidido a meterlas con calzador en categorías taxonómicas previamente conocidas a causa de su predisposición a apoyar la llamada teoría de artefactos del registro fósil precámbrico. Con palabras de Gould, durante más de un siglo han venido siendo debatidas dos explicaciones de distinto tipo para la ausencia de ancestros precámbricos. La teoría de artefactos, que existieron, pero el registro fósil no las ha conservado, y la teoría de la transición rápida, esto es, que no existieron en realidad, al menos como invertebrados complejos fácilmente concatenados con sus descendientes, y la evolución de los planes anatómicos modernos ocurrió con tal rapidez que amenaza nuestras ideas habituales sobre el majestuoso paso del cambio evolutivo. Investigaciones más recientes han hecho ver que entre los fósiles de Burgess Shale se cuentan 15 o 20 especies que no es posible relacionar con ningún grupo conocido, y que probablemente deberían ser clasificadas como fila separados, y también otras muchas especies que encajan en un filum ya existente, pero que aún así manifiestan planes somáticos totalmente diferentes de cosa alguna que sepamos que haya existido posteriormente. El retrato general de la historia animal es, pues, una explosión de planes somáticos generales seguida por extinciones. A partir de entonces, no evolucionaron nuevos fila. Muchas son las especies existentes hoy que faltan en las rocas del pasado remoto, pero todas ellas encuentran acomodo en las categorías taxonómicas generales presentes al principio. El cuadro viene a ser el de una suerte de evolución, pero solo dentro de los confines de categorías básicas que no presentan, por su parte, historia evolutiva previa. Gould describió la reclasificación de los fósiles Burgess como el doblar a muerto de la teoría de artefactos, porque, comillas, si la evolución pudiera producir 10 nuevos fila cámbricos y borrarlos igual de rápidamente, ¿qué pasaría con los grupos cámbricos sobrevivientes? ¿Por qué habrían de tener un prolongado y honorable pedigrí precámbrico? ¿Por qué no habrían de haberse originado justo antes del Cámbrico, como el registro fósil literalmente leído parece indicar y como propone la teoría de la transición rápida? Un darwinista ortodoxo respondería que un salto directo desde organismos unicelulares hasta 20 o 25 fila animales complejos, sin una larga sucesión de intermediarios transicionales,
no es la clase de cosa para la que existe un mecanismo genético plausible, por decirlo amablemente. Gould está describiendo algo a lo que llama evolución, pero la imagen es tan distinta de lo que pensaba Darwin y sus sucesores que seguramente habría que buscarle un término nuevo. El modelo darwinista de evolución es el que Gould llama cono de diversidad creciente. Esto significa que la historia de la vida animal multicelular debería comenzar con un pequeño número de especies que estarían evolucionando desde formas más sencillas. Las docenas de diferentes planes somáticos que se manifiestan en los fósiles del Cámbrico serían entonces el producto de un proceso largo y gradual de evolución a partir de comienzos menos diferenciados. Tampoco debería el cono dejar bruscamente de expandirse tras la explosión del Cámbrico. De no ser conocidos ya los hechos contrarios, cualquier darwinista tendría la confianza de los cientos de millones de años de evolución poscámbrica que habrían producido muchos fila nuevos. Lo que vemos, en cambio, es que aparecen primero todos los planes somáticos básicos, que muchos de ellos llegan a extinguirse y que la diversificación ulterior se produce estrictamente dentro de los límites de los fila originales. Estos grupos cámbricos originales no tienen una historia evolutiva visible, y la teoría de artefactos que hubiera suministrado tal historia tiene que ser desechada. Es posible que existieran para algunos de los grupos unos cuantos intermedios evolutivos, aunque ninguno ha sido identificado de forma concluyente, pero por lo demás, prácticamente cuanto tenemos entre los animales multicelulares complejos y las células individuales son unas cuantas palabras como transición rápida. Podemos, si queremos, llamar evolución a este escenario tan concienzudamente antidarwinista, pero solo estaremos poniéndole etiqueta a un misterio. La aparición súbita y la estasis de especies en el registro fósil es lo contrario de lo que pronosticaría la teoría darwinista. Pero la pauta de extinciones no es menos decepcionante. Parece haber existido cierto número de extinciones masivas en la historia de la Tierra, y el debate sobre sus posibles causas continúa todavía. Dos catástrofes en particular sobresalen más. La extinción del Pérmico, hace unos 245 millones de años, que exterminó a la mitad de las familias de invertebrados marinos y probablemente a más del 90% de todas las especies. Y la famosa extinción KT, al final de la era Cretácica, hace unos 65 millones de años, que exterminó a los dinosaurios y a otros muchos seres, además, entre ellos, los amonites, cuya desaparición concedió Darwin que había sido prodigiosamente rápida. Según Gould, los paleontólogos han conocido estas grandes mortandades en todo momento, pero han tratado de minimizar su importancia debido a que nuestros fuertes prejuicios a favor del cambio continuo y gradual nos obligan a considerar las extinciones masivas como algo anómalo y amenazador. No obstante, las explicaciones de la extinción por catastrofismo están volviendo con fuerza, y muchos investigadores informan ahora que las extinciones en masa fueron más frecuentes, más rápidas y de efectos más profundos de lo que anteriormente se había reconocido. El catastrofismo es un tema muy controvertido entre los paleontólogos y los geólogos. Muchos artículos científicos han sostenido que los dinosaurios y los amonites estaban desapareciendo de la Tierra millones de años antes del impacto del meteorito que pudo haber desencadenado la catástrofe KT. En esta esotérica controversia, las apuestas son elevadas, porque el darwinismo exige que las formas antiguas, los ancestros e intermediarios que faltan, vayan muriendo gradualmente, al tiempo que van siendo reemplazados por formas nuevas, mejor adaptadas.
un registro de extinciones dominado por catástrofes a escala planetaria en las que la diferencia entre supervivencia y extinción puede haber sido arbitraria, resulta tan decepcionante para las expectativas de los darwinistas como lo es un registro de aparición súbita seguida de estasis. Van a surgir nuevas controversias sobre los fósiles antes de mucho, y probablemente todo cuanto se escriba hoy quedará anticuado en unos cuantos años. Lo que se ha de recordar, no obstante, es que el problema de los fósiles se le está agravando al darwinismo cada vez más. Los paleontólogos darwinistas se indignan cuando los creacionistas se lo hacen notar, pero lo que ellos mismos escriben es sumamente revelador. Como de costumbre, Gould es el comentarista más interesante. Tras haber asistido a un congreso geológico sobre extinciones masivas, Gould escribió un notable ensayo en el que reflexionaba sobre la forma en que las pruebas se iban volviendo en contra del darwinismo. Decía allí a sus lectores que llevaba largo tiempo perplejo por la falta de pruebas de desarrollo cronológico progresivo en los invertebrados con los que estaba más familiarizado. Comillas, nosotros podemos contar cuentos de mejora en algunos grupos, pero en los momentos de sinceridad hemos de admitir que la historia de la vida compleja tiene más de multiplicidad de variaciones diversas en torno a un conjunto de diseños básicos que de saga de acumulación de excelencia. Pero la evolución darwinista tendría que ser una historia de mejora en adaptación y aptitud, y por eso Gould consideraba que el fracaso para encontrar un vector de progreso claro en la historia de la vida constituía el hecho más desconcertante del registro fósil. Gould pensaba que la solución del rompecabezas podía encontrarse en periodos alternativos de evolución mediante equilibrio interrumpido, por una parte, y de extinción arbitraria en las catástrofes, por otra. En estas circunstancias, la evolución no sería una historia de mejoría gradual adaptativa, sino que más bien, comillas, el éxito evolutivo tiene que ser evaluado en el seno de las propias especies, y no al nivel darwinista tradicional de organismos que luchan en el seno de poblaciones. Gould, adoptando sin vacilaciones la formulación tautológica de la selección natural a nivel de especie, propuso que las razones por las que las especies tienen éxito son muchas y variadas: un elevado grado de especiación y una vigorosa resistencia a la extinción, por ejemplo, y a menudo no entrañan referencia alguna a las expectativas tradicionales de mejoría en el diseño morfológico. Prácticamente todo quien haya seguido un curso de biología de nivel universitario durante los últimos 60 años, poco más o menos se habrá visto llevado a creer que el registro fósil constituía un recio baluarte en que se haría fuerte la tesis darwinista clásica y no una responsabilidad que hubiera de ser explicada. Y si no hemos estudiado un curso de biología, seguramente habremos visto La herencia del viento y nos habremos reído a coro con todos los presentes cuando Clarence Darrow ridiculizaba a William Jennings Bryan. Pero podemos preguntarnos si Bryan hubiera parecido tan tonto de haber podido encontrar a uno de esos distinguidos paleontólogos que estuviera atravesando una crisis de sinceridad y lo presentase por sorpresa como testigo de última hora, para que les contase al jurado y al público de la sala de audiencia que el registro fósil exhibe una pauta sistemática de aparición repentina, seguida por estasis, que la historia de la vida tiene más de variación en torno a un conjunto de diseños básicos que de acumulación de mejoras, que la extinción se ha producido más por catástrofes que por obsolescencia gradual, y que las interpretaciones ortodoxas del registro fósil a menudo le deben más a la preconcepción darwinista que a pruebas propiamente dichas. Imaginen la confusión que Bryan podría haber causado al exigir el derecho a insertar en esos famosos vacíos
las pruebas que fuesen de su gusto. ¿Y por qué no habría de exigirlo si Darwin podía hacerlo? Los paleontólogos parecen haber pensado que era su deber protegernos a todos los demás de las conclusiones erróneas a las que podríamos llegar de haber sabido el estado real de las pruebas. Gould calificó a la extrema rareza de las formas transicionales en el registro fósil como el secreto del oficio en paleontología. Stephen Stanley explicó que las dudas de los paleontólogos sobre la evolución gradualística habían sido suprimidas durante largos años. Stanley escribió que el proceso comenzó con el propio Huxley, quien silenció sus actitudes negativas hacia el cambio gradual y la selección natural, presumiblemente porque, siendo un convencido, Huxley no se sentía inclinado a ayudar a quienes estaban dispuestos a tirar el grano, la evolución, juntamente con la paja, la selección natural gradualística. Pero, ¿por qué habría Huxley de temer eso, a menos que el grano y la paja fuesen imposibles de separar? Niles Eldredge ha sido todavía más explícitamente revelador. Comillas. Nosotros los paleontólogos hemos dicho que la historia de la vida respalda la historia de cambio gradual adaptativo, sabiendo siempre que realmente no era así. ¿Cómo es posible que un engaño de esta magnitud haya sido perpetrado por todo el cuerpo de una ciencia respetada que se dedica casi por definición a la búsqueda de la verdad? La explicación de Eldredge resulta perfectamente creíble para quien está familiarizado con el proceder del mundo universitario y académico. Comillas. Según parece, cada generación produce unos cuantos paleontólogos jóvenes ansiosos de documentar ejemplos de cambio evolutivo en sus fósiles. Los cambios que siempre han estado buscando han sido desde luego los de clase gradual, progresiva. Sus esfuerzos pocas veces se han visto recompensados. Sus fósiles, en lugar de exhibir los patrones esperados, parecen sencillamente permanecer prácticamente invariables. Al paleontólogo que ansía descubrir un cambio evolutivo, este conservadurismo extremo le parecerá como si no hubiera ocurrido evolución alguna. Así pues, los estudios que documentan la persistencia conservadora en lugar del cambio evolutivo gradual fueron tenidos por fracasos y la mayoría de las veces no publicados. Casi todos los paleontólogos tenían conciencia de la estabilidad, de la falta de variación a la que llamamos estasis. Pero en lo tocante a la evolución propiamente dicha, los paleontólogos consideraban la estasis como sin resultados, en lugar de ver en ella una contradicción con la predicción de cambio gradual y progresivo. Los hiatos del registro fósil siguen siendo hasta el día de hoy invocados como la causa fundamental de que sean tan pocos los casos descubiertos de cambio gradual. Gould, en la misma vena, escribía que cuando Niles Eldredge y yo propusimos la teoría de equilibrio interrumpido en evolución, lo hicimos para conceder a la estasis de los linajes filogenéticos el estatuto de dignos de ser reseñados, pues hasta entonces la estasis había sido desdeñada por no prestar pruebas a la evolución, a pesar de que todos los paleontólogos conocíamos su elevada frecuencia relativa. Sin embargo, lo que Gould y Eldredge tenían que evitar era lo que Eldredge describió como la no irrazonable relegación a la marginalidad de los lunáticos que algunos paleontólogos habían tenido que sufrir en el pasado, cuando también ellos vieron que algo no encajaba entre la teoría evolucionista contemporánea por una parte y las pautas de cambio en el registro fósil por otra. En breve, Gould y Eldredge tenían que evitar dar la impresión de estar abrazando el saltacionismo. Habíamos mencionado en el capítulo anterior al paleontólogo Otto Schindewolf, cuyo saltacionismo se extendía
hasta el extremo de proponer que la primera de las aves hubo de hacer eclosión de un huevo de reptil. George Gaylord Simpson desaprobó el libro de Schindewolf al hacer su recensión, pero concedió que las osadas conclusiones del autor estaban fundadas en un conocimiento concienzudo de la evidencia fósil. Lo malo de Schindewolf era que no hizo esfuerzo alguno para imponer una interpretación de la evidencia fósil que pudiera ser aceptable para los genetistas. Quizás consideró suficiente la aprobación del genetista Richard Goldschmidt. Así que dio un paso al frente y publicó lo que los fósiles le decían. Y los fósiles le decían saltación. Los paleontólogos que tienen que trabajar bajo la influencia del neodarwinismo no tienen la misma libertad para extraer las consecuencias a las que los conduzcan las pruebas de que disponen. Eldridge ha descrito con franqueza el dilema del paleontólogo. O bien te adhieres a la teoría convencional, a pesar de lo mal que encajan los fósiles en ella, o se centra uno en lo empírico y dice que parece como si la saltación fuese un modelo razonable del proceso evolutivo, en cuyo caso es necesario abrazar un conjunto de proposiciones biológicas bastante sospechosas. La paleontología, al parecer, es una disciplina en la que a veces no es de buena educación centrarse en lo empírico. Por otra parte, tampoco es lícito salir del campo y manufacturar unas cuantas pruebas de evolución darwinista. Eldridge nos emociona cuando describe hasta qué punto resulta difícil perseguir una carrera científica fecunda con esta combinación de restricciones. Comillas. Para complicar la rutina normal está el fastidioso obstáculo de tener que obtener el título de doctor. Una investigación doctoral no es en realidad más que un aprendizaje, y la tesis doctoral un amplio informe que demuestre la capacidad del candidato para encuadrar y llevar a cabo con éxito una pieza original de investigación científica. Todo esto suena razonable, pero la presión para obtener resultados, esto es, resultados positivos, es enorme. En estas frustrantes circunstancias, estaba claro que los paleontólogos necesitaban encontrar una teoría que les permitiera exponer sus proyectos como éxitos, pero se sentían constreñidos a operar dentro de los límites de la síntesis neodarwinista. Lo que hacía falta era una teoría que fuese lo bastante saltacionista para permitir que los paleontólogos tuvieran publicaciones, pero al mismo tiempo lo bastante gradualista para apaciguar a los darwinistas. El equilibrio interrumpido logra esta hazaña de alta política al hacer que el proceso de cambio sea inherentemente invisible. En ella se puede imaginar que los aislados periféricos cambian tanto y tan rápidamente como uno quiera, porque nadie llegará a verlos jamás. Gould y Eldridge han afirmado sistemáticamente que el equilibrio interrumpido es una teoría darwinista, no una repudiación saltacionista del darwinismo. Por otra parte, es fácil comprender que algunos tuvieran la impresión de que se estaba, cuando menos, sugiriendo el saltacionismo, si es que no estaba siendo defendido explícitamente. Gould y Eldridge pusieron 2 citas de Huxley en el subtítulo de su artículo de 1977, ambas quejas sobre la negativa de Darwin a consentir un poquito de saltus en su teoría. Más o menos por entonces, Gould, esta vez a título personal, respaldó un saltacionismo condicionado y pronosticó que Goldschmidt sería reivindicado. Sin embargo, lo malo del saltacionismo es que al ser examinado de cerca, resulta ser solamente un término medio carente de sentido entre la evolución y la creación especial. Diciéndolo como Richard Dawkins, uno puede, si quiere, decir que la creación bíblica del hombre a partir del barro es una saltación. En términos de evidencia fósil, saltación significa meramente que ha aparecido una nueva forma salida de la nada y que no tenemos la más mínima idea de cómo ha sido. En cuanto a teoría científica, la evolución saltacionista es justo lo que Darwin ya había dicho de ella: basura.
Gould y Eldridge lo comprenden perfectamente, y por eso, a pesar de los visos de saltacionismo, en especial por Gould, siempre han dejado despejadas sus líneas de retirada al gradualismo darwinista ortodoxo. Y al final de este capítulo, cabe plantearse la cuestión más fundamental de todas. Si el darwinismo está plagado de problemas, y si dentro del marco de la evolución no hay una alternativa razonable, invitamos a nuestros auditores a preguntarse, ¿por qué no evaluar de nuevo ese marco? ¿Qué es lo que confiere a nuestros científicos esta absoluta certeza de que todas las cosas realmente evolucionaron desde comienzos simples? Graves preguntas que podrían ser planteadas a algún profesor de biología en algún colegio o en alguna universidad por algún joven católico, que sin duda serían muy difíciles de contestar, a no ser de que en la esencia de esta obstinación haya una razón ontológica, una razón filosófica que exige que la evolución deba existir, para de esta forma negar la existencia de un Dios creador y darle sustento al proceso revolucionario sobre el hombre. Esto es lo que los revolucionarios llaman liberación, emancipación, y por supuesto, al cambio permanente de todo, lo cual alcanzaría a la mismísima religión de Cristo. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo de Juicio a Darwin, la verdad vencerá. Convicción Radio. Juicio a Darwin. La evolución darwinista parece un gran buque de guerra que navega por el océano de la realidad, acorazado con barreras filosóficas y armado de poderosa retórica. Mas la nave se resquebraja y una vía de agua metafísica y un torrente de cuestionamientos científicos amenazan su flotación. Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Juicio a Darwin y a sus discípulos. Juicio a Darwin.